Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, comprender a profundidad la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Honduras, con índices de desarrollo humano muy bajos. Gobiernos que se han aprovechado de la nobleza de un pueblo que podemos decir agacha la cabeza, aguanta, hasta que ya demostró en esta ocasión diciendo con más de un 82% que no quería seguir sufriendo las mismas dificultades que un gobierno que está a pocas horas de salir, de dejar de destruir el país, de mantenernos en una pobreza y enriquecer a la cúpula como se acostumbra en los países de izquierda, que realmente pues de izquierda no tienen nada, solamente el deseo y la pantomima de querer engañarnos. Un cinismo extremo, unas formas tan cínicas de exponer y de cambiar la verdad, de tal forma que, bueno, eso se vio desde la década de los 80 con los desaparecidos, pero también se vio en el 2009 con lo que pasó con Isis Obed, que según los estudios técnicos no hubo forma como lo hubiesen quitado su vida desde la parte de donde estaba ubicado el ejército. Pero se trata de hacer mártires, así como se quería hacer mártir al actual alcalde, que tiene horas también para poder salir del puesto de la alcaldía del Distrito Central, que lo querían hacer mártir y de esa forma hacer una revuelta para no entregar el poder. Esa es la forma como trabaja este tipo de personas. Les encanta violar la ley. Pero para hablar de este tema y de otros temas más que tienen que ver con la paz, con la tranquilidad y con el desarrollo humano en nuestro país, le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, que le agradecemos por acompañarnos y le damos la bienvenida al abogado Fernando Anduray. Un placer tenerlo, doctor, contar con su presencia. Gracias. Gracias por venir con nosotros a Unidos en Diálogo. Es un honor estar con usted nuevamente y antes de hacer todas las consideraciones políticas con la realidad nacional, siempre el deseo de nuestro corazón para que la gente busque de Dios. Jesucristo está ahí, he aquí, toco las puertas y llamo. Dice. Está llamando Jesucristo, está tocando la puerta a través del mensaje que les da su familia, que damos nosotros, esas palabras de Dios, de la existencia de Dios. Recíbalas, abra su corazón, acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador, viva como lo manda Dios en la Biblia, viva con el Espíritu Santo dentro de usted y va a ver que la vida cobra sentido. Entonces sabemos por qué existimos y para qué existimos y tenemos la esperanza de la vida eterna en Jesucristo. Pues bien, complicada la situación, les decía extra micrófonos, que políticos más mandraqueros y mañosos los que nos tocaron con esos comunistas. Es una barbaridad. Cada 24 horas tienen una cosa que se inventan, que sacan y todo lo enredan y todo lo pretenden destruir. Como son un partido antisistema, entonces su filosofía es que solo el socialismo sirve. Todo lo que no es socialista no sirve y hay que destruirlo. De ahí que todas las fortalezas y las bondades del Estado de Derecho, del sistema democrático, ellos tienen que deshacerlas y demostrar que están fracasando. Si no pueden demostrar que fracasa, entonces ellos no tienen razón de existir. Ahora, en el 2021, el pueblo hondureño fue vorazmente confundido con la temática del fuera jo. Y los comunistas dejaron de lado su filosofía comunista, se pusieron la capa de lobo y se comieron a la sociedad hondureña. Se comieron a la mayoría de los liberales, se comieron a Nasralla
y con eso se quedaron con el poder de la nación. Antes de continuar con eso, me dio una inquietud con lo que usted dijo al inicio. Usted mencionó a nuestro Creador y eso me hizo recordar algo que me dijo una persona hace un par de días. Me dice: doctor, yo me hincaba y le pedí a Dios de que nos protegiera, que nos guiara y que no nos librara, quedaran en el poder los que están actualmente. Entonces, por eso le hago eso, porque usted me recuerda algo que una persona, y me hizo sentir bien, dije yo, porque bueno, todos hicimos eso. Claro. Los que creemos en un ser superior, hicimos eso, pedimos de rodilla, con lágrimas, y al final de cuentas tuvimos una satisfacción por segunda vez, porque en el 2009 nos salvó también de un caos terrible. Entonces, la fe mueve montañas, doctor. Y Dios es justo, es bueno y es misericordioso. Escuchó el clamor del pueblo hondureño. Tenemos que recordar cómo salieron las iglesias, no guiadas por políticos, guiadas por la fe y por el deseo de que el pueblo se librara de un enemigo que estaba destruyendo las fortalezas espirituales de los hondureños. Yo formé parte de eso. Alguna gente no entiende estas cosas, pero cuando yo les digo, Xiomara tenía un ministro de educación ateo y un viceministro de educación ateo, ¿cierto? Sí. ¿Qué hace un ateo enseñándole a los niños de Honduras en educación? En un pueblo donde el 94-95% somos cristianos. Un ministro combatiendo la idea de la existencia de Dios. Teníamos al Grillo, que en todos lados decía que era ateo, hombre. ¿Verdad? El jefe de la estructura organizacional de Libre. El amigo de confianza de Nicolás Maduro. Teníamos a Rixi haciendo el que suponía que manejaba la plata. No necesariamente, pero que nunca pudo administrar una pulpería. Sí. Entonces, eso es cierto. Eso lo dijo él, no lo dijo yo. Entonces, el tema es que los comunistas, por la definición de su naturaleza contenida en el manifiesto del Partido Comunista elaborado por Carlos Marx y Federico Engels en el siglo XIX, establecen que la religión, así le llaman a la fe espiritual, así definen la relación espiritual del hombre con Dios, que la religión es el opio que carcome el cerebro de los pueblos, ¿verdad? O sea que para los comunistas, el tiempo que pierde la gente pensando en Dios, el tiempo que pierden yendo a la iglesia, el tiempo que pierden orando, el tiempo que pierden creyendo que van a tener comida porque Dios les va a dar, ¿verdad? O que se van a curar porque Dios los va a curar, ese es un tiempo que el Estado necesita para invertirlo en trabajo, porque ese socialismo, ese comunismo, es la teoría del materialismo histórico. Existencialmente, el hombre existe con necesidad de zapatos, de ropa, de vestido, con necesidades de alimentos, con necesidades de medicina, con necesidades de ingreso y de un trabajo. Esas son las necesidades básicas de un ser humano. Sí, pero son esencialmente materiales, ¿verdad? Usted puede tener pero todo los de izquierda eso, no trabajan, usted hombre. puede tener todo eso y ser absolutamente infeliz. Pero los de izquierda, usted dijo que en ese manifiesto mencionan del trabajo, pero dígame, sí, uno de izquierda que trabaja, o sea, normalmente no trabajan. Es que el trabajo de ellos es el de la coordinación, ¿verdad? Es el del montaje de toda la estructura y de todas las estrategias que mantienen a la población trabajando como que si fueran hormiguitas todas, produciendo, y que el producto de lo que se hace entonces debe distribuirse por igual a todos porque todos somos iguales. Esa es la teoría. Pero en la práctica no se da. En la práctica no funciona nada de eso. ¿Por qué? Porque somos iguales ante Dios, por el amor de Dios. Y porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Nuestro cuerpo está en primorada del Espíritu Santo. Pero
hay diferencias fundamentales entre todos nosotros. Ningún ser en el mundo es igual a otro. Todos somos diferentes. Todos somos absolutamente diferentes en la manera de pensar. Por muy hermanitos de sangre que seamos. Sí, es correcto. Entonces, hay una cantidad de necesidades en cuanto a sentimientos, en cuanto a deseos, en cuanto a necesidad de libertad, necesidad de soberanía, participar en decisiones políticas, la necesidad de intimidad en la familia, la necesidad de pertenecer a un grupo familiar. Pero hay algo que se hace muy bien. Que esas son necesidades, diríamos nosotros, de la sociedad política, que está establecida en un territorio y en condiciones de igualdad ante la ley, pero sabiendo que todos somos distintos y que los excesos va a haber que ponerlos en su lugar por medio de las leyes. Y la otra parte del ser humano, que es absolutamente inmaterial, que es la existencia del alma y los sentimientos del corazón, ¿verdad? En cuanto a la parte emotiva, sentimientos, conciencia, corazón, ¿verdad? Y la otra parte que es todavía más delicada, inmaterial, que es el pensamiento. Ya el ejercicio de la racionalidad que el hombre tiene para poder coordinar sus ideas, coordinar sus sentimientos, coordinar sus palabras, formarse un carácter, formarse una personalidad moral, formarse una personalidad propia que lo identifica y lo hace vivir como ente, como ser, con el derecho a tener todas esas cosas porque no se las dio el Estado, se las dio Dios, que es el que hizo al hombre, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, debemos coexistir respetando la idea de Dios, el poder de Dios, la fuerza de Dios, su amor, respetándonos entre nosotros, unos con otros, porque a todos nos dio Dios esa posibilidad de ser racionales, de amar, de querer ser libres y de vivir como personas. Aunque a mí me guste más el Olimpia que a usted si le gusta el Motagua. Porque el Olimpia para mí es el mejor equipo del mundo. Entonces, el tema es que hay una cantidad de diferencias que se amalgaman a través de grandes acuerdos políticos. Y todos esos acuerdos políticos, todas esas pláticas, toda esa simbiosis de sentimientos, de ideas, de pensamientos, de deseos del corazón, todos se van amalgamando en una relación social de la cual resultan consensos y acuerdos que los convertimos primero en usos sociales y después los convertimos en costumbre y nos acostumbramos a vivir de esa forma, y cuando viene alguien a querer abusar para que ya no se respete la costumbre, entonces se le aplica una sanción, y es cuando aparecieron las leyes. La primera ley que se hizo le llamamos Constitución. ¿Por qué? Porque ahí fue el gran acuerdo de la sociedad, decir, ok, en territorio las reglas son estas. En el funcionamiento del poder, ¿quién lo va a ejercer? ¿Cómo lo van a ejercer? Las reglas son estas. En los derechos de los niños, estas son las reglas. Los derechos de la familia, estas son la economía, la salud, la educación, la justicia, ¿quién la va a hacer? ¿Cómo la va a hacer? Las leyes, ¿cómo se van a hacer aquí? Entonces nos ponemos de acuerdo y ahí metemos las reglas básicas de la sociedad y a eso le llamamos Constitución. Pero estamos hablando de grandes arreglos donde la sociedad con libertad expone sus ideas y se respetan los acuerdos. Y como no todos podemos hablar al mismo tiempo porque somos millones, entonces se establecen procedimientos o sistemas como el de la democracia. Ok, ¿estamos todos de acuerdo? No. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que la mayoría diga. Y entonces la mayoría viene tomando las decisiones, la minoría viene respetando las decisiones de las minorías, pero el proceso de diálogo racional, de consensos, de convivencia y de interacción social no se detiene. Sigue en el tiempo. Y los que hoy son minoría, mañana pueden llegar a ser la mayoría. ¿Por qué? Porque el sistema no garantiza la libertad de opinión, la libertad de pensamiento, la libertad de locomoción, la libertad de expresión.
el derecho de nuestra justicia y nos da seguridad jurídica. Esas cosas no existen en el sistema comunista. Bueno, de hecho... Porque el Estado es dueño de todo y le dice a usted lo que va a hacer, cuándo lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Y si usted se rebela, lo meten preso o lo matan. Porque tienen un ejército popular revolucionario que impone las decisiones de los gobernantes. Esa es la gran diferencia. Bueno, eso es lo que pasó a inicios de este gobierno cuando impusieron a un personaje en el Congreso Nacional violando, sin los votos necesarios, porque desde mi punto de vista, que yo soy médico, no soy abogado, pero desde mi punto de vista, la parte legal, el presidente del Congreso se llama Jorge Calix, que no la ejerció fue otro cuento, que no hizo lo que tenía que hacer fue otro cuento, pero desde mi punto de vista ciudadano, sin conocer mucho de leyes, para mí eso es. Le aplicaron la ley de los colectivos. Llegó Xiomara con los colectivos de Libre al Congreso Nacional, entraron, ¿verdad? Y los diputados de Libre agarraron a patadas a Calix y le dijeron, no, aquí el presidente fulano es tal. ¿Cuáles votos del Congreso? No, que la ley dice, ¿cuál ley? Que la Constitución dice, no, aquí no hay Constitución que valga, aquí lo que decimos es que Redondo es presidente y punto. No existe la ley. ¿Pero es ilegal o es legal? Es absolutamente inconstitucional, ilegal, porque estamos en un Estado de Derecho que ya dice cómo usted va a elegir la directiva del Congreso y cómo va a funcionar el Congreso. Y dice que el que tenga la mayoría de 65 diputados, ese va a ser el presidente del Congreso. Que el resto de la Junta Directiva va a durar 2 años y a los 2 años se pueden reelegir o se puede renovar, ¿verdad? Y ellos decidieron que esas reglas no se iban a aplicar. ¿Y las acciones que él realizó durante estos 4 años? Y desde entonces empezaron a hacer lo que quisieron y no tuvieron constitución que lo guiara. Por una razón, doctor. Para el comunista, de acuerdo al manifiesto del Partido Comunista, los estados de derecho, los grupos de leyes que conforman el Estado de Derecho, son la representación de la voluntad de las clases hegemónicas oligárquicas. Es decir, no es el pueblo el que las hace, sino que son los grupos económicos poderosos, la oligarquía, la aristocracia y la gente privilegiada. Y todas esas leyes solo benefician a los de arriba y le hacen daño a los de abajo. Y ellos entonces luchan por montar la dictadura del proletariado, que consiste en que los pobres, los trabajadores, que está en un enorme pleito entre el capital y el trabajo, lleguen a ser dueños de las empresas para dominar el capital y lleguen a ser dueños de las instituciones del Estado también, para que el Estado sea favorable a la gente de abajo, ¿verdad? Bueno, pero aquí yo le voy a ser sincero. Porque yo no vi a nadie de abajo andando en helicópteros ni en camionetas de lujo como andaban todos los altos funcionarios de este gobierno. Sí, pero vimos algunas cosas que iban contra la esencia de la ciencia política, de la administración pública y la ciencia política. Bueno, de hecho se llamaba gobierno de... Vimos sacar de la calle algunos que estaban quemando llantas, que no tienen título de nada, y los pusieron de ministros. Resultado del fracaso, ¿verdad? ¿Cuál era la condición? Fidelidad no a la Constitución, no a Honduras, no que a Mel Zelaya. Entonces, tergiversan y destruyen los valores. Por ejemplo, nosotros que vivimos en un Estado de Derecho, estamos arraigados a Dios, a nuestras creencias religiosas, a nuestra fe cristiana, ¿verdad? Creer en eso ya para ellos, los comunistas, es un problema, porque estamos creyendo y tenemos fe y le obedecemos a alguien con quien hablamos y que ellos no pueden dominar. Ellos no pueden controlar a Dios. Entonces lo que nosotros hablemos con Dios, la relación de nosotros con Dios, si ellos no la controlan, entonces no nos van a controlar a nosotros tampoco. Entonces necesitan dominar al ser humano. Por eso la necesidad de indoctrinamiento de los niños en las escuelas, y cuando ellos llegan, lo primerito que caen es a las escuelas, a la niñez, a las futuras generaciones, porque hay que construir el engranaje del sistema socialista. ¿Qué pasó en Honduras? De acuerdo a los primeros pleitos, en cuanto llegaron, quisieron meter cuestiones de educación sexual, que Morazán aquí, que desapareció, que aparecieron otros próceres, cambiaron todos los nombres de los estadios, de las avenidas, de los edificios, ¿verdad? Pretendiendo
que el pueblo hondureño se olvidara de sus próceres, de su gente, de sus orgullos. De sus raíces. ¿verdad? De sus raíces. Y empezaron a hablar de gente revolucionaria. Bueno, de hecho, un ministro que sacaron dijo que este señor era como Morazán, un prócer como Morazán, algo que fue vergonzoso cuando lo dijo. Bueno, Xiomara hace poco que dio un discurso, dice, declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo. Entonces, ella lo dijo en el discurso. Yo lo Qué escuché. barbaridad, digo yo, ¿cómo estamos? Entonces, hay que desarraigar a la población del sistema democrático. Cortar las nuevas generaciones con educación capitalista, imperialista y oligárquica, ¿verdad? Y hay que darles valores de defensa de la patria contra el imperialismo y contra todos los burgueses y todas las cosas. Entonces, la religión les estorba porque es un valor en el cual cree la población. Y hay que destruir entonces hay que destruir las religiones, hay que destruir las iglesias. De las primeritas cosas que hicieron fue amenazar a las iglesias con quitarle su personería jurídica, ¿verdad? A otras con que las iban a cerrar si se estaban en contra de lo que pasó en Nicaragua. Correcto. Entonces, esas amenazas se dieron aquí. Y cuando intentaron ellos tocar la educación, la sociedad civil se organizó y salió a la calle. Y los paramos. La otra cosa es la destrucción del sistema de partidos políticos, ¿verdad? Porque debe haber un solo partido político. El comunismo promueve gobiernos de partido único, como lo estaban haciendo ellos aquí. Llegaron y empezaron a correr a toditita la gente que no era de libre. Y el 100% de los funcionarios de los cargos importantes, intermedios y superiores, de libre, probados, ¿verdad? Que la Constitución dice en el artículo 5 que hay que ser gobierno de integración nacional. No, la Constitución fue hecha por la oligarquía. Y esa oligarquía ha sido la responsable de la muerte de miles de hondureños que se mueren por hambre, ¿verdad? Que se mueren porque les roban la comida y les roban aquí y les roban allá. Entonces, ¿qué cosas tendrá el tema es que ellos necesitan destruir todas las fortalezas del sistema democrático. Entonces, la ley para ellos, ¿cuál era la ley en Honduras? ¿Qué es lo que obedecían o a quién obedecían todos los funcionarios públicos? Al que dijo que 2 por 5 eran 38. 8 por 5, 35. Digo. Ajá. Entonces, la Constitución de la República para ellos era la palabra de Mel, ¿cierto? ¿A quién obedecía Xiomara, la presidenta? ¿Cuándo Xiomara tuvo alguna iniciativa propia? ¿Cuándo el pueblo sintió que ella había decidido algo? ¿Cuál es el proyecto de Xiomara? Eso es lo que le iba a preguntar yo. ¿Qué cosas le quedan al próximo gobierno como reto para hacer o mejorar que este gobierno no hizo, y lo poco que hizo o lo mucho que hizo? Mire, doctor, la sociedad está colapsada casi en todos los ambientes. Xiomara dijo el otro día que se iba contenta porque habían disminuido en 15% la pobreza en Honduras. Y no nos explicamos cómo, ni dónde, ni a quiénes, en qué lugar del país. Si la pobreza está creciendo, ¿verdad? ¿No era que escuchó mal usted y dijo 15 familias de ella? No, son mentirosos, pero como ellos solos. Entonces, pero Xiomara estaba repitiendo un guión. Ella nunca tuvo un proyecto de país, nunca tuvo un proyecto que desarrollar, que los tales 8 hospitales. Ese es un relajo madre que el próximo gobierno tiene que arreglar. Porque tienen una cantidad de errores de diseño que no van a funcionar como hospitales. Si los dejan así, hay que ir a rediseñarlos para poderlos terminar y que funcionen, además de los otros que habrá que construir. Pero que podamos rescatar algunas cosas grandes que ha hecho el gobierno es muy difícil. Yo al principio del gobierno creí que las decisiones que estaban tomando en la ENE podrían dar resultado.
y que se iba a reducir el nivel de pérdidas del ENE y que iban a mejorar los sistemas de distribución y todo. Dije, bueno, dijeron que iban a renegociar toditos los contratos, ¿se acuerdan? Y que iban a cancelar contratos leoninos y que iban a cancelar contratos que estafaban al pueblo. No cancelaron un tan solo contrato. No rebajaron las pérdidas, las elevaron prácticamente. Ahí presentaron un informe antier que dicen que lo rebajaron en 2 puntos. Qué logro. Invertir miles de millones de lempiras anuales en 4 años para decir que lo rebajaron en 2 puntos. Y en la práctica todos sabemos que está más alta el nivel de pérdidas. El tema de la renegociación de tarifas era una excusa para hacer corrupción. A todos esos dueños de las térmicas los obligaron a renegociar cobrándoles. Y les dijeron, si ustedes le estaban pagando coimas a gobernantes anteriores, corten eso que ahora es con nosotros. Y estuvieron más de 2 años diciendo que renegociaban. No cancelaron ni un contrato. Dijeron que habían renegociado y que el gobierno se iba a ahorrar más de 1.000 millones de lempiras, ¿se acuerdan? En 10 años, en 15 años, que no sé qué cosa. Y a la hora de la hora, ninguna de esas cosas funciona. Y lo peor, la peor hipocresía que cometieron es que señalaron a los dueños de las térmicas como parte de las 10 familias y los 25 grupos económicos. Y hoy son amigos, son hasta socios con ellos, los protegen. Criticaban a los bancos y a las empresas de los bancos, y allá anduvo Xiomara un mes antes de las elecciones inaugurando Diunsa, ¿verdad? Y saliendo cargada con regalos de Diunsa, de las 10 familias oligárquicas del país. Claro, pues no la podemos culpar porque para esa altura ella ya era la 11ª familia oligárquica con Mel Zelaya y todos ellos. Además de que sus hijos se buscaron en las familias oligárquicas, a sus esposas también, para relacionarlos y tener el caché de la oligarquía. Un fraude. ¿Cómo Falsos, mentirosos. ¿Cómo ve usted, por ejemplo, que cuando el Consejo Nacional Electoral la declaró ganadora, Narri Tito Asfura fue humildemente a felicitarla? Y hace un par de días dijo ella que le entreguen a ese presidente de facto. ¿Entenderá ella qué significa la palabra facto o cree usted que no entiende? ¿Cómo la analiza como persona por lo que hizo y lo que dijo? Bueno, yo creo que aquí habría que hacer una diferenciación primero entre la personalidad de cada uno de los dos. Independientemente de que ella es una mujer, debería ser una dama, debería ser admirada y valorada como mujer por los hondureños, pero sus actuaciones como gobernante no abren un espacio de reconocimiento a calidades o condiciones propias. Ella andaba por todos los escenarios del mundo, en los organismos internacionales, gritando que los Estados Unidos eran asesinos, invasores, bloqueadores, ¿verdad? Que no tenían sentimiento ni corazón y que había que liberar a los pueblos de la opresión de los Estados Unidos. Y después venía aquí a Honduras y cuando venía un funcionario norteamericano salía dando declaraciones, el ministro de Relaciones Exteriores y ella, de que estaban en un momento como nunca antes estaban en las relaciones con los Estados Unidos. Y venía de insultarlos. Ese es Xiomara. ¿Qué podíamos esperar? Tito fue como un caballero y como un demócrata, porque los demócratas sabemos que perdemos o ganamos las elecciones. Doctor, el Partido Nacional perdió en el 2021 y no se dedicó a llorar. Aunque Salvador Narrala dijo que 500,000 votos los habían inflado, sí. O sea que solo sacaron 1.200.000. Sí, pero las urnas, las actas que nosotros teníamos nos decían que habíamos perdido. Entonces decidimos aguantar,
y darle espacio a que gobernara el que el pueblo quiso. Al fin y al cabo no solo eran los comunistas, era la gente de Narrala y más de la mitad del Partido Liberal que decidieron apoyar a Xiomara Castro y muchos independientes. Entonces Tito fue, la felicitó, le deseó suerte, nunca le estorbó. Tito Afora nunca le estorbó a Xiomara Castro. Fue muy caballeroso. Caballeroso, respetuoso. Era el líder del Partido Nacional y estaba a punto de convertirse en el candidato oficial y nunca tuvo un discurso de ofensa al gobierno de la República ni a los funcionarios públicos, ¿verdad? Y ellos, evidentemente, no son demócratas. Son bochincheros, revoltosos, quemallantas, violentos. Ellos son farsantes, son mentirosos. Le dicen a usted que están convocando a una manifestación pacífica, como siempre lo han sido todas las manifestaciones de ellos, porque ellos defienden al pueblo sin provocar violencia. La violencia viene de los oligarcas, de los grupos represivos del Estado, de las Fuerzas Armadas y de la policía, pero ellos no son violentos. Son blancas palomas. Pero en cuanto empieza la manifestación le meten fuego a todo, macanean a cualquiera, destruyen carros, se roban lo que pueden. Es un desastre, ¿verdad? Entonces, esos son los comunistas. Entonces, cuando Xiomara, ahorita, hace poco, ayer, dio instrucciones para que 3 funcionarios de ella coordinaran la transición de gobierno con la gente de Papi a la Orden, como son tan mentirosos, segurito que lo que estamos esperando es que no hagan transición y que los tales 3 ministros no aparezcan por ningún lado o digan cualquier cosa distinta a lo que dicen públicamente. Por eso, Partido Nacional está preparado para tomar posesión de las instituciones, asumir la dirección de la nación, de la sociedad política, sin necesidad de que Xiomara entregue a los en el momento adecuado. Correcto. Nos vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos vamos a hablar no solamente de la nobleza del actual presidente electo, presidente en funciones a partir del 27 de enero, pero también necesitamos hablar un poquito más lo que pasó en el Infop cuando el alcalde, que está por terminar el 25 de enero, iba a ingresar con las turbas y lo llamaron para que no ingresara porque lo iban a perjudicar, a hacerlo mártir. Y también vamos a hablar un poquito más sobre lo que el diputado, porque es diputado, pero para mí no es presidente del Congreso, el diputado Redondo no quiere entregar el Congreso Nacional para el 20 de este mes de enero. ¿Qué significan esos 3 aspectos y qué es lo que la Constitución de la República dice, principalmente con lo de Redondo? ¿Y qué es lo que se puede hacer para evitar que personas como esas quieran obstruir una transición de gobierno? Vamos a la pausa en Unidos en Diálogo. Ya retornamos con esos aspectos que acabamos de mencionar. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de comprender y entender la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Y hoy estamos hablando de lo que hemos estado viviendo en estos últimos días. Como dice nuestro invitado, el abogado Fernando Anduray, cada 24 horas inventan algo para querer trastocar el paso de mando. Así como fue todo el periodo de los 4 años torpedeando las elecciones, torpedeando la democracia. Si porque nos organizamos como sociedad civil y porque nos organizamos en diferentes aspectos, se les fue atajando cada uno de los aspectos que ellos querían hacer fraude. Y usted se dio cuenta de muchos de ellos desde el lugar donde estaba, y muchos de ellos como sociedad civil y muchos de ellos como organizaciones políticas también se fueron atajando, quitando y limpiando el camino hasta que llegamos el día de hoy. Pero como usted dice,
cada 24 horas inventan una torpeza. ¿Cómo está esa torpeza de Luis Redondo, que no quiere entregar el Congreso Nacional? Yo escuchaba hoy en la mañana en un medio de comunicación a alguien definir a Luis Redondo como una piltrafa política. Es decir, sin ningún valor ético, ni moral, ni condición de dignidad humana. No puede ser que esté revelado tratando de demostrarle al pueblo que el pueblo se equivocó. Diciéndole al pueblo que el pueblo hizo fraude. En una elección es las más observadas de la historia del mundo. Que al votar por el bipartidismo, el pueblo fue manipulado, engañado, ¿verdad? Que Donald Trump mandó un montón de mensajitos y que la palabra de Donald Trump le cambió al pueblo todo. Es una ofensa y una falta de respeto al pueblo, porque la decisión de sacarlos a ellos no la tomó Donald Trump. Ya desde el año pasado, desde el año antepasado, el pueblo había decidido sacarlos. Casi desde inicio Todas del las gobierno. encuestas decían que Rixi no pasaba del 15, 17, 18%. Y así quedó. Todas las encuestas decían que el pueblo hondureño había decidido fortalecer al bipartidismo, y me lo sabía. El discurso de Rixi siempre era contra el bipartidismo, el bipartidismo, el bipartidismo. Tratando de decirle al pueblo, no le crean al bipartidismo. Pero ¿dónde están? Usted Entonces, se dio cuenta que eso sí fue difícil controlarlo en cierta forma, pero tienen que ponerse atentos ustedes con las más de 500 o 600,000 tarjetas de identidades que fueron regadas a venezolanos, nicaragüenses y otras nacionalidades de izquierda, que es lo que refleja la cantidad de votos que también tienen. El comportamiento del Registro Nacional de las Personas y los informes que tienen que rendir de esas cuentas, de esas acciones, es que tienen que rendir cuentas. Tienen que rendir cuentas. ¿Habrá capacidad Porque en el país de hacer eso? a confesión del Registro Nacional de las Personas se confirmó que le habían entregado las identidades al canciller, no a los consulados. Y el canciller no es registrador civil auxiliar de acuerdo a la ley, ni es empleado del Registro Nacional de las Personas. El funcionario consular es el registrador civil auxiliar de acuerdo a la ley. El registro no podía entregar identidades al ministro, tenía que entregárselas directamente al cónsul con todas las reglas de seguridad necesarias para garantizar que le iba a recibir el dueño. Sin embargo, se las entregaron al canciller, el canciller las entregó cuando quiso, a quien quiso y las cantidades que quiso, al grado de que hasta el día de las elecciones más de 200,000 tarjetas de identidad no se sabe dónde están. El Registro Nacional de las Personas tiene que rendir cuentas de esas cosas. Y la documentación de los venezolanos nicaragüenses. Ese es otro tema que está cubanos. denunciado y tiene que investigarse también, ¿verdad? Porque en muchos casos, doctor, hay certeza en esas denuncias, pero también hay bastante especulación, ¿verdad? A alguien se le ocurre decir que el doctor Ronnie Portillo tiene en su casa 500,000 de identidades, lo escucha otro, lo repite, después otro lo repite en las redes sociales. Toda la noche, mientras usted está durmiendo, están trabajando y al día siguiente lo tienen a usted como delincuente. Bueno, y no tiene están, a la policía buscando las 500,000 identidades. Y no están presos aquellos viejitos de Comayagua todavía. Pero por... esto es una barbaridad. No, ya los soltaron. Ya lo bueno. Ya lo soltaron. Precisamente ayer en la mañana estuve con uno de ellos que vino aquí a Tegucigalpa, ¿verdad? Y me decía que todavía no entiendo, no sé qué fue lo que pasó, ¿verdad? Entonces, son barbaridades que se han hecho. Bueno, pero son cosas y detalles que tienen que estar en el tapete de discusión. Redondo, doctor, es un abusivo. Se montó, aparentemente siendo liberal y demócrata, se montó primero en un proyecto del PINU. No, primero en el proyecto del PAC con Narrala. Después se montó en el PINU, ¿eh? Y después se montó en Libertad y Refundación, en PSH y después Libertad y Refundación. Es decir, él no tiene un compromiso político ideológico con nadie, es un oportunista. Anda viendo cómo tiene poder y cómo manejan los negocios.
Su manejo del presupuesto del Congreso es altamente deficiente y tiene una cantidad de denuncias de actos de corrupción que han documentado el Consejo Nacional Electoral y la ASJ, que lo pueden mandar a la cárcel en cuanto se empiece a hacer justicia y a corregir los errores y a contarle las costillas a los que manejaron fondos nacionales. Yo creo que además de la ignorancia jurídica que exhibió, dicen que no es abogado, pero quería interpretar la Constitución a su antojo y mandaba decir que la Constitución dice una cosa y cuando leíamos la Constitución, decía la Constitución exactamente lo contrario de lo que quería Redondo. Pero todas esas acciones son acontecimientos públicos, notorios en la sociedad, documentados y testimoniados por los medios de comunicación y por órganos de la sociedad, que perfectamente van a servir de prueba y de evidencia en los juicios que deben hacerse contra Luis Redondo y otros funcionarios del Estado que cometían el mismo tipo de abusos y tenían la misma conducta irrespetuosa ante la Constitución y ante la institucionalidad. Lo que hizo Marlon Ochoa en el Consejo Nacional Electoral es un proceso constante de destrucción contra la estructura organizativa y contra el funcionamiento del CNE y contra el proceso electoral para hacerlo fracasar. Libre sabía que iba a perder las elecciones. Melo sabía desde mucho antes de las elecciones internas, porque su candidata cuando aparecía en la televisión parecía que quería macanear a la gente, con una mirada llena de odio y de rencor, y transpiraba miedo, más bien en lugar de transpirar confianza. Más su discurso que era altamente confrontativo y que iba contra las fuentes de vida de la población. Entonces, gracias a Dios, nunca pudieron aprobar la ley de justicia tributaria porque ahí sí nos hubieran chingado y nos hubieran destruido el sistema político, financiero, el sistema económico de funcionamiento del Estado, el sistema de libre empresa y el sistema de libre comercio. Entonces, esta gente que violó flagrantemente la Constitución, la Presidenta de la República, doctor, se fue a meter el día que usted señala, ¿verdad? Que llegaron al CNE cuando estaban en los procesos de los conteos de las inconsistencias, revisión de las inconsistencias, se fue a meter a regañar a los oficiales que habían puesto orden el día anterior y a pedir que los destituyeran porque se atrevieron a tocar a sus pobrecitos colectivos. Cuando el informe oficial de las Fuerzas Armadas establecía que un grupo de colectivos estaban preparados con tambos de gasolina y con cócteles Molotov y que pretendían ingresar al Consejo Nacional Electoral con Rixi, con Mel Zelaya y con el gordo Aldana. Y ahora ha revelado el periodista Ulises Aguirre, de fuentes que él tiene, que ese día habían planes para asesinar a Jorge Aldana en medio de esa manifestación y le iban a echar la culpa a la oligarquía, a Donald Trump, al Partido Nacional y a las Fuerzas Armadas de Honduras, porque necesitaban mártires. Mel Zelaya y Libre están saliendo de esta contienda electoral derrotados, humillados, sin un mártir. Necesitan urgentemente fabricar un par de mártires, porque los comunistas tienen por costumbre exacerbar el dolor, el odio y el deseo de venganza de la gente al decir, pobrecito, nos mataron a este pobrecito que era tal cosa, que era lo otro, que era aquí, que era allá, y qué pobrecito, tan buena gente que era, tan inocente que era. Y lo vinieron a matar esos malditos imperialistas, esos pericos de Donald Trump y qué sé yo cuánta cosa. Entonces no los tienen, entonces hay que tener cuidado porque en cualquier momento los van a querer fabricar. Pero el tema es que la conducta de Xiomara Castro, en lugar de proteger el material electoral que contenía la voluntad popular,
para que pudiese ser develadas y revisadas las inconsistencias, en vez de procurar eso, procuró más bien que las Fuerzas Armadas se doblegaran y dejaran entrar a los colectivos a hacer lo que quisieran y a meterle fuego a todo el material electoral. ¿Por qué? Porque Mel Zelaya, desde antes de las primarias, sabía que su candidata no ganaba. Y antes de las elecciones generales intentó controlar la infraestructura organizativa y funcional y todo lo técnico del Consejo Nacional Electoral, y Marlon Ochoa fracasó en ese propósito. No pudieron poner a la Smartmatic venezolana a controlar las cosas que ellos querían controlar. De ahí entonces se dedicaron a boicotear y a boicotear y a boicotear el proceso desde antes de la elección del 30 de noviembre. ¿Usted recuerda la persecución que montaron contra las dos consejeras? Las querían meter presas, ¿a cuenta de qué? La Constitución las protege, se supone, ¿no? ¿Eh? La Constitución las protege. Correcto, por el cargo que tienen. Ellas son un poder independiente, autónomo y absoluto en el año de las elecciones, al grado de que son las que mandan a las Fuerzas Armadas en ese periodo, ¿verdad? Entonces, el fiscal y el Congreso Nacional, antes de las elecciones, meses antes, maniobraron, acusaron a Coseta, acusaron a Ana Paola, las quisieron meter presas, las acusaron de 1000 cosas, ¿verdad? Y las consejeras al final tuvieron que refugiarse en embajadas protegidas para que el fiscal no las capturara con la ATIC. Con las consejeras protegidas antes de las elecciones, usted vio que las elecciones se montaron y después de las elecciones tuvieron que seguir siendo protegidas, porque antes de las elecciones trabajaban por internet, ¿verdad? Trabajaban por computadora, pero tenían el control del proceso. Después siguieron trabajando vía internet y tuvieron que salir de sus casas y estar en las embajadas porque las andaba buscando Luis Redondo con la ATIC. Y cuando se denunció que habían orden de captura contra ellas, inmediatamente dijo Luis Redondo que no. Pero después, cuando miraban que se acercaban los días de la declaratoria de elección de presidente y que ya no las podían detener, llegaron al ridículo de inventarse un recurso de habeas corpus, meterlo allá en la Corte Suprema para que nombraran un juez para que las fuera a buscar y las sacara de donde estaba, porque Marlon Ochoa dijo que estaban secuestradas. Estaban locos tratando de caerles, ¿verdad? Pero como no pudieron hacerlo y ellas dieron muestra de que no estaban secuestradas y que estaban vivas, entonces abandonaron esa idea por unos días. Fue entonces cuando la primera etapa, tratar de evitar las elecciones, no pudieron hacerlo. Enturbiarlas hasta donde pudieran para que no fueran pacíficas y armónicas, no pudieron conseguir eso. El pueblo colaboró, la sociedad civil colaboró, la sociedad internacional se volcó en apoyo al pueblo hondureño. Donald Trump sacó las garras y les dijo: comunistas desgraciados, cuidadito, no me van a robar la democracia de Honduras, ¿verdad? Pero y ahí aparecieron los gringos diciéndole a Nasrallah: ajá, nos traicionaste, eras el candidato de nosotros, Nasrallah, pero fuiste a pedir apoyo de los demócratas y tenés pactos y arreglos con Mel Zelaya. No, Tito Afura tiene que ser el presidente, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas pusieron más nerviosos a los comunistas en Honduras. Y empezaron a denunciar y a anunciar que el fraude electoral, que Trump con su influencia, que la oligarquía, que el fraude y que el golpe electoral. Práctica... Y ahora Xiomara ha terminado llamándole golpe, presidente de facto a Tito. ¿Por qué? Porque no quieren contarle las actas a Aldana. Doctor, ¿quién no quiso contar las actas? Ellos no se tomaron el consejo. Entonces, ¿por qué Aldana anda hablando tanta babosada contra el Partido Nacional y contra el Consejo Nacional Electoral? ¿Por qué no le reclama a Mel Zelaya que por qué no dejó que le contaran las actas? Aldana tiene que reclamarle a Mel. Por culpa de Mel no se contaron. Se vio Cuando videos. empezó el recuento, doctor, ¿se acuerda que se vio videos de agresión a los de las mesas que estaban contando? Es correcto, pero estuvo como 5 o 6 días parado el proceso de inicio del reconteo. Ya se había terminado con el de presidente el 23 de diciembre. Y esa semana estaba programado hacer la de alcaldes.
Pero 3, 4 días, los colectivos de Libre, que mandaron al Consejo Electoral como representantes para hacer recuento de inconsistencias, los del Partido Liberal, que en su gran mayoría eran puestos por Libre, y algunos pocos del Partido Nacional puestos por gente del Partido Nacional que no quería a Zelaya, ¿verdad?, a Juan Diego, esos, cuando empezó el conteo, Juan Diego estuvo por 4 o 5 días ganando por 500 y pico de votos, casi por 600. Cuando reinician el conteo de las 400 y pico de urnas, cuando llevan contadas casi 100 urnas, Juan Diego empieza a levantar y empiezan a dilatar el proceso y se empiezan a contar menos urnas. Cuando Juan Diego va ganando por 880 votos, ¡plas!, lo paran todo. Le metieron una bomba como que le lanzaron a Gladys Aurora López ahí en el Congreso, en un busito donde estaban los delegados del Partido Nacional, y hay todavía 15 personas heridas que están recibiendo tratamiento de ese acontecimiento. Los pacíficos colectivos de Xiomara, ¿verdad? Las palomitas blancas. Las palomitas blancas, sí. ¿Y quién paró entonces el conteo de la alcaldía? Ellos mismos. Ellos mismos, la paró Mel Zelaya. Entonces, ¿cuál es la chingadera ahora de que quieren que se cuente? ¿Habrá valor para proceder contra la gente que ha estado violando la Constitución durante este tiempo o no habrá valor para hacer eso en los próximos años? Este no es un asunto de ser valientes, es un asunto de darle vigencia al Estado de Derecho. La ley manda que esas actitudes delictivas que han puesto en precario la paz, el orden nacional, que han puesto en precario la soberanía del pueblo, que es lo más sagrado que se tiene en la Constitución de la República, hablando de las cosas de los hombres, esas acciones deben ser castigadas. Si usted no las castiga, deja la puerta abierta para que se repitan, y no se repitan de la misma forma, sino que en formas más graves. Entonces, así como al final hemos logrado que se activaran los mecanismos de defensa constitucional, las Fuerzas Armadas se recompusieron. Roosevelt Hernández estuvo todavía hasta el 15 de diciembre tratando de hacer su voluntad y puso una junta de comandantes que supuestamente le iban a hacer caso, pero ya los gringos ya habían hablado desde antes de las elecciones y le habían dicho: cuidadito, ustedes van a defenderla y no vamos a tolerar ninguna violación a la Constitución. Y el nuevo jefe de las Fuerzas Armadas, mire, yo le cuento a mi esposa y a mis hijos, miren, yo hace tiempo no miraba a un militar como ese. Frío, rectilíneo, de pocas palabras y muy enérgico. Cuando le dijo a la muchacha: ¿y usted va a obedecer las órdenes que le dieron? ¿Quién me dio órdenes? No, pero es que le mandaron el acuerdo 30-825 del Congreso Nacional, pero esa es una orden. ¿Quién me dio orden? No, pero es que la orden, a mí nadie me ha ordenado. No, pero entonces deje de inventar. Punto. Va a defender la Constitución y la declaratoria. Vamos a defender la sucesión y el traspaso de mando que se debe dar, ¿verdad? Va a haber un nuevo gobierno el 27 de enero. Punto. Y Roosevelt Hernández, que la señora presidenta nos dijo, que la señora presidenta acá, que doña Rixi Moncada acá, que yo no sé por qué hablan mal de Mel, que tan lindos los colectivos. Entonces, hubo un cambio, claro, se activaron los mecanismos de defensa constitucional del Estado de Derecho, ¿verdad? Porque en la Constitución las Fuerzas Armadas están instituidas precisamente para eso. Eso lo dice el artículo 272 de la Constitución. Correcto, y varios otros artículos también. Entonces, además, sucedió subrepticiamente otro hecho, que la Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional, mostró síntomas
de que iban a defender el Estado de Derecho. Y entonces, cuando se presentaron las acusaciones contra COSET, el Consejo Electoral y contra el Tribunal de Justicia Electoral por parte de la Fiscalía, la Sala Constitucional no procedió de inmediato y hicieron oposición a esas pretensiones de la Fiscalía, COSET, Ana Paola y los consejeros del Tribunal de Justicia Electoral, los magistrados. Como votaron en la sala, quedaron 3-2 en contra de la Fiscalía, de los 5 miembros que son. Entonces, se pusieron de acuerdo, le pidieron a la presidenta de la Corte, antes de las elecciones, que convocara al Pleno para resolver los escritos de la Fiscalía y los presentados, los que están resolviendo hasta ahorita por los afectados. Y la presidenta de la Corte lo que hizo fue declararse enferma y no convocó a la Corte. Y como no lo hizo, entonces 8 magistrados de la Corte Suprema de Justicia le firmaron por escrito una petición para que convocara al Pleno y pusiera un sustituto de presidente para resolverlos porque eran asuntos urgentes de la nación. La vieja no le hizo caso. Ahora ella sabe que no tiene el control de la Corte Suprema de Justicia y que cualquier votación en materia de inconstitucionalidad la va a perder. Entonces tuvo que retraerse un poco, el fiscal tuvo que contraerse. Ahorita, esta semana, la Corte Suprema resolvió contra las pretensiones del fiscal de juzgar y enjuiciar a Cossette López, ¿verdad? Pretendiendo que se le hiciera un antejuicio, ¿verdad? Y la Sala Constitucional le dijo que no admitía esa pretensión porque ella era una funcionaria de alta jerarquía en el Estado, electa por el Congreso Nacional de la República, y lo que procedía contra ella era el juicio político. Entonces, les digo yo en algunas entrevistas, el fiscal se acepta que se equivocó, que la Corte tiene razón, está demostrando que es un ignorante político. Porque eso que le dijo la Corte, se lo dijimos 1000 veces antes de que fuera la Corte Suprema de Justicia. Se le dijo que no procedía el antejuicio, que no podía proceder contra las consejeras porque tenían que hacerle juicio político en el Congreso, y dijo que no, que eso no era cierto. Y como la presidenta de la Corte le había prometido que le iba a pasar todo lo que quisiera, y Mel Zelaya estaba confiado que controlaba la Corte, presentó los requisitos de estos, los requerimientos, y cuando le sale la venada careta con 8-7, entonces el fiscal no ha vuelto a ir a la Corte Suprema a pedir nada ni a hacer nada. Esta semana hubieron varios escritos en la Corte Constitucional. Y todos a favor de los encausados, a favor del Tribunal de Justicia Electoral, a favor de Cossette López y a favor de Ana Paola Hall. Es decir, el fiscal no puede proceder legalmente, ni ahorita, ni después, contra las consejeras, si antes no se les hace un juicio político. Entonces, pero hay unos escritos que presentaron. Por eso lo amenazaron a él con que el juicio político va a ser para él. Y por eso declaró esta semana el fiscal: yo no crean que me quitan el sueño, y no le tengo miedo a un juicio político. Pero, tendrá el talento y el talento. ¿Cómo decía Maduro, doctor? Cobardes, Donald Trump, vengan por mí, aquí los espero. Miraflores. Así está el fiscal. No le tengo miedo al juicio político. Tendrá el talento. A la vuelta de la esquina, en 2-3 meses, tiene un juicio político. ¿Tendrá el talento y el talante para ser fiscal? ¿Quién? ¿El actual fiscal? No. Un profesional del derecho que va a defender a la sociedad no va a vender la ley. No va a entregar su criterio, no va a entregar su compromiso patriótico, doctor. Ese es un achichincle de Mel Zelaya, un mandadero de Mel Zelaya. No tiene las cartas, las calificaciones, ni el mérito para seguir siendo fiscal. Es más, por orgullo propio, perdonando la palabra, por la cachimbiada, por la pijiada que le pegó el pueblo hondureño a Libre, él debe renunciar.
Antes de que le hagan el juicio político. Antes de que le hagan un juicio político. De todas maneras. Es más, si renuncia, se salva porque ya no va a ser funcionario público. Solo quedan las acciones penales directas contra él, ¿verdad? Con un antejuicio por haber sido funcionario. Pero si se mantiene en el cargo, va el juicio político. Y ese tiene consecuencias más graves. Entonces, si es inteligente, pero ¿será inteligente para pensar eso? Esa sería la pregunta que nos quedaría en el aire. Es que no le podemos preguntar a él. Pero bueno. Tenemos que preguntarle a Mel Zelaya qué es lo que va a hacer. Ahora, la otra cosa, y ya para finalizar, porque estamos finalizando, es que esta semana también un grupo de la sociedad civil y unos diputados que salieron electos fueron a presentar algunos escritos a la Corte Constitucional en contra del diputado Redondo, y habría que ver qué se puede hacer con la violación que hizo de convocar a una cadena tras cadena tras cadena 2 días seguidos, si está o no está. Y lo que hizo el encargado del ENAC, no publicar lo que la ley establecía. Fíjese que, previendo la Constitución de la República, los exabruptos de un gobernante o de grupos de poder le ha dado a los funcionarios públicos la facultad de no obedecer leyes o órdenes ilegales. Es decir, el director del ENAG podía decirle a Xiomara Castro: mi responsabilidad de acuerdo a la ley del ENAG y a la Constitución es publicar lo que mande el Consejo Nacional Electoral. Obedecerle las órdenes a Xiomara implica violar la Constitución y violar las leyes del ENAG. Pero ¿qué le espera a ese pobre? Prefirió abusar de su poder, ignorar el cumplimiento de su responsabilidad constitucional por ser una acción que transgrede el ejercicio de la soberanía nacional. Es culpable del delito de traición a la patria. Es grave, ¿verdad? Y a Luis Redondo le caen, bueno, se tiene como 30 delitos de traición a la patria, ¿verdad?, que están acumulados ahí. Entonces, ¿para dónde o qué van a hacer? ¿Qué va a hacer el fiscal? ¿Verdad? Ahorita lo vimos destituir a Luis Santos, el fiscal de Luferco, ¿verdad? Lo pasó ahora como jefe de capacitación fiscal en la escuela de capacitación Orlan Chávez. Y aparentemente las diferencias están porque el fiscal Santos le ha dicho que no debe hacer lo que está haciendo. Porque la fiscalía no es una oficina de un partido político. Es la defensora de los intereses penales del pueblo hondureño. Defensores de la sociedad. Y el señor fiscal convirtió esa fiscalía en una oficina particular del Partido de Libertad y Refundación, al grado de que delincuentes confesos como Carlos Zelaya, del delito de narcotráfico y de actividades de narcotráfico, llegaron a tomar café con él ahí, en una falta de respeto absoluta a su compromiso con la sociedad hondureña. Este señor debe renunciar. Si tuviera un poco de interés moral, debería renunciar y pedirle perdón al pueblo hondureño. Pero no creo yo que tenga esa capacidad intelectual. Los comunistas son soberbios, ¿va? Son soberbios, por eso Narrala se lleva bien con ellos. Bueno, muchas gracias por... Doctor, y lo felicito porque usted andaba ahí en ese grupo. Ahí lo he visto. Y no es que le estoy sacando cositas al sol, es que esté en la foto, ¿verdad? Y esté en los anuncios y todo. Usted es un patriota y lo felicito. Gracias. Porque ha estado firme, ¿verdad? Y firme y sin temor. Créame que siento mucha satisfacción de ser su amigo. Hemos compartido por años las luchas democráticas. Definitivamente. Y vamos a seguirlas siempre que Dios nos dé vida. Así sea. Y así gracias será. al pueblo hondureño. Saludos y bendiciones. Muchas gracias. Ahora yo le digo lo que para nosotros significa Unidos en Diálogo. Porque aquí creemos firmemente
que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros los hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.